¿Y qué harías si el momento que esperaste toda tu vida, la boda de tu único hijo, se convirtiera en la mayor de tus humillaciones? Cuando todo lo que diste, todo el amor y los años de devoción, se hizo a un lado, con una sola frase cruel: quédate en tu carril. Esta es la historia de cómo hice exactamente eso. Y al hacerlo me llevé todo conmigo. Aún recuerdo el momento en que Adrián me dijo que se casaría. Era una tarde tranquila de domingo, a mediados de abril. La luz de la primavera temprana entraba por las ventanas de la cocina, rebotando en la encimera pulida que había limpiado hacía 20 minutos, por pura costumbre. Yo preparaba té de la misma forma de siempre, la misma taza, la misma marca, los mismos 3 minutos para infusionar. Algunas cosas no cambian cuando has pasado más de 5 décadas aprendiendo así a apreciar las pequeñas cosas. Él se sentó frente a mí en la mesa jugando con su teléfono, moviendo el pie. Pensé que solo estaba distraído. No tenía idea de que estaba a punto de soltar una bomba. Luego lo dijo. Mamá le propuse matrimonio. Sofía dijo que sí. Por un segundo todo en la habitación se ralentizó. Lo miré, y él se veía orgulloso, nervioso, tal vez esperanzado. Y justo así lo sentí. Ese viejo y familiar dolor en el pecho. No el malo, el que viene cuando algo que nunca te atreviste a soñar por fin está a punto de suceder. Mi bebé se iba a casar. Y por unos preciosos segundos se me permitió creer que este momento, este enorme momento de una vez en la vida, iba a ser nuestro. Que después de años de ser solo mamá, y luego de años de ser solo Sofía, la viuda estaba a punto de convertirme en algo otra vez, algo más grande. Sonreí tan fuerte que me dolió la cara. Eso es maravilloso, Adrián. Oh, cariño, estoy tan feliz por ustedes dos. Me imaginé la boda, el vestido, las flores, la ceremonia. Me imaginé de vuelta en el mundo que había amado y dejado organizando bodas. Después de todo, lo había hecho durante 35 años antes de retirarme. La gente conocía mi nombre en los círculos nupciales de la Ciudad de México. Había coordinado de todo desde pequeñas bodas en haciendas rústicas en Morelos hasta galas de más de 1 millón de pesos en las lomas de Chapultepec. Pero esta sería diferente. Esta sería nuestra boda. Ya tengo algunas ideas, dije casi riendo de la emoción. Sin interferir, claro. Es su día, pero me encantaría ayudar con la planificación, aunque sea un poco. Aún tengo mi libro de contactos. Y fue entonces cuando lo vi, esa vacilación en sus ojos. Y por primera vez en lo que se convertiría en un patrón, Adrián desvió la mirada. De hecho, dijo lentamente, Sofía ya tiene una visión. Le gusta mucho lo moderno, lo minimalista. Sigue a una chica en redes que es planner y hace un trabajo increíble. Ya está pensando en contactarla. Parpadeé. Oh, ya veo. Pero pensé, es decir, es un evento familiar. Pensé que tal vez podría ser parte de algunas decisiones. No todas, solo un poco. Fue entonces cuando llegó. La frase que escucharía de nuevo resonando en todo lo que siguió. La que lo cambiaría todo. Ella dice, y por favor no te lo tomes a mal, pero dice que sería mejor si simplemente te quedaras en tu carril. Me tomó 5 segundos completos responder. Sonreí. Demasiado grande, demasiado falsa, como si no entendiera. Porque en ese momento no quería. ¿Quedarme en mi carril? Repetí aún sonriendo, esperando que él se riera y dijera que era una broma. Que no lo decía en serio. Que ella no lo decía en serio. Él solo asintió. Cree que será más sencillo así. Ya sabes cómo es. Solo quiere evitar confusiones. Estoy seguro de que lo entiendes. Y así mi alegría se convirtió en otra cosa. Algo que no había sentido en años. Me excusé unos minutos después alegando que tenía una videollamada con un viejo amigo de mis días de planner. No era cierto. Solo necesitaba estar sola.
Me senté en mi cama con las luces apagadas, viendo el cielo oscurecerse a través de la ventana. Pensé en cuánto tiempo había esperado este momento. Cuántas bodas había construido para otras familias, otras novias, otras madres. Cuántas veces las había visto llorar lágrimas de alegría al ver a sus hijos caminar por el pasillo. Y ahora, después de décadas de dar, se me decía que no era necesaria. Se me pedía, no se me decía que me quedara en mi carril. No lloré esa noche. Simplemente me quedé allí muy quieta como si intentara memorizar cómo se siente el rechazo cuando viene de tu propio hijo. Y me dije a mí misma que era solo un malentendido. Que tal vez Sofía no lo dijo de esa manera. Que Adrián solo estaba tratando de evitar conflictos. Que aún podría ser parte de esto si me mantenía tranquila. Pero en el fondo algo había cambiado. Y no tenía idea entonces de que esto era solo el principio de lo invisible que estaba a punto de volverme. Ojalá lo hubiera sabido. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de conversaciones tensas y llamadas telefónicas a medias. Adrián se comunicaba brevemente como si estuviera cumpliendo con alguna obligación silenciosa. Sofía nunca llamó ni una sola vez. Empecé a notar un cambio en lo incluida que estaba, o más bien en lo excluida que me había vuelto. Me dije a mí misma que era solo la emoción del compromiso que estaban abrumados con las decisiones, que Sofía, por ser una mujer moderna, probablemente solo quería afirmar su independencia. Traté de ser comprensiva, de ser paciente, pero la verdad es que ya me sé que estaban apartando. Todo se hizo evidente una tarde de sábado. Sofía me había invitado junto con su madre y algunas amigas a un almuerzo informal en una cafetería con Wi-Fi en la colonia, para hablar de las ondas de la boda. Así lo puso en el mensaje. Ondas de la boda. No estaba segura si se refería a los colores, la decoración, o solo a charlar. Pero fui. Me vestí bien. Usé una blusa suave de color durazno con aretes dorados, algo ligero y alegre. Incluso llevé una pequeña carpeta por si acaso. Adentro había impreso algunos tableros de inspiración, looks elegantes y atemporales que había curado a lo largo de los años de experiencia. Arreglos florales que funcionaban en todas las estaciones, consejos sobre la disposición de las mesas, trucos de iluminación, para que las fotos fueran mágicas. Nada agresivo, solo ideas. Cuando llegué, todos ya estaban sentados. Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. «Hola», murmuró, luego volvió a Sofía a su pantalla. Sus amigas asintieron cortésmente. Su madre Diana sonrió de forma tensa y breve. Me senté en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Pedí un té y esperé a que la conversación girara naturalmente hacia la boda. Cuando lo hizo, abrí suavemente mi carpeta y dije: «Traje algunas cosas, solo algunas ideas si quieren echar un vistazo». Sofía ni siquiera miró los papeles. Mantuvo su mano levantada de forma casual. «Ay, está bien, Sofía. Buscamos un look más actual. Nada demasiado tradicional». La forma en que dijo «tradicional» fue como si fuera una mala palabra. «Estoy segura de que tienes un montón de cosas geniales de aquel entonces», añadió sonriendo con los dientes lo suficiente como para parecer falso. «Pero las bodas han cambiado mucho, ¿verdad?». Sus amigas se rieron, una de ellas intervino. «Sí, ahora todo está en TikTok. Vamos a contratar a esta chica de la CDMX. Es súper cool. Hizo una sesión de fotos con bolas de disco y palmeras de neón, y fue una locura». Todas asintieron, charlando como si yo ni siquiera estuviera allí. Me quedé sentada sosteniendo mi pequeña carpeta con las manos aún en los bordes, fingiendo que no sentía la punzada, fingiendo que no sentía que mis 35 años de experiencia habían sido descartados con una risa. «Es decir», dijo Sofía,
Solo queremos algo que sea realmente nosotros, ¿sabes? No como toda la vibra de salón de baile, encaje y vintage. Eso simplemente no es lo nuestro. Asentí, cerré la carpeta en silencio y la volví a meter en mi bolso. La madre de Sofía se inclinó y susurró. No lo suficientemente bajo. Te dije que traería algo. Probablemente pensó que se haría cargo de todo. Sofía le lanzó una mirada rápida. Luego se volvió hacia mí y dijo casi dulcemente. De verdad apreciamos tu entusiasmo, Sofía. En serio. Pero solo quiero que esto sea moderno y fresco. Ya tengo una visión. Sonreí. Parecía más una mueca. Claro, es su día. Por dentro me estaba rompiendo. Había visto a novias como ella, antes seguras de sí mismas, ciegas a la sabiduría de los demás. Pero nunca pensé que conocerías a una que me viera como el problema, que viera mi experiencia, no como un valor, sino como una amenaza. Cuando llegué a casa me senté en mi auto en la cochera durante 20 minutos, simplemente sentada con la radio, reproduciendo algo suave, mis manos descansando en el volante, entumecidas. Pensé en llamar a Adrián, en contarle cómo me habían tratado. Pero, ¿qué diría? ¿Que su prometida me humilló frente a sus amigas? ¿Que llamó a mi trabajo anticuado? Diría que estaba exagerando. Que Sofía no quiso decir nada con eso. Que yo estaba dificultando las cosas. Así que hice lo que siempre he hecho. Me lo tragué. Me preparé una taza de té de manzanilla. Me puse mi pijama más suave. Vi una repetición de Las chicas de oro y fingí que todo estaba bien. Pero algo en mí estaba cambiando. Esa noche me paré frente al espejo y me miré de verdad. Las líneas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, la fuerza en mis hombros, que casi había olvidado que estaba allí. Y me dije algo en voz baja, un susurro que apenas creía en ese momento. Te mereces algo mejor que esto. No lo sabía aún, pero ese momento, ese voto tranquilo sería el comienzo de algo que no podría deshacer. El aire frío me mordía la piel por la mañana. Hay algo en el aire frío que te hace sentir presente, viva, incluso cuando todo dentro de ti se siente entumecido. No dejaba de pensar en ese almuerzo, en el tono de Sofía, en el susurro de su madre, en la forma en que sus amigas me miraban como si fuera una reliquia, como si fuera una invitada por caridad, que tenían que entretener por cortesía. Repasé cada momento, cada palabra, cada mueca. Y la peor parte, Adrián no había llamado ni para ver cómo estaba, ni para darme las gracias, ni para preguntarme si estaba bien. Esperé todo el día, luego el siguiente. Al tercer día me di por vencida. Él había elegido su bando, se diera cuenta o no. Aún así no estaba lista para rendirme por completo. Todavía no. Me recordé a mí misma que las bodas traen estrés, que las parejas se abruman y se vuelven de mal genio. Tal vez Sofía no quiso ser despectiva. Tal vez su madre se había metido en su cabeza. Tal vez Adrián simplemente no quería quedar atrapado en medio. Así que lo intenté de nuevo. Esa semana le envié un correo electrónico corto con algunos proveedores locales en los que confiaba, todas personas con las que había trabajado durante años. Mantuve el tono ligero. Terminé con «solo si es útil». Les deseo a ambos un proceso de planificación alegre. Con amor, mamá. No obtuve respuesta. Ni de Sofía, ni de Adrián. El silencio fue más fuerte que un portazo. Unos días después pasé por el departamento de Adrián para dejar una caja con sus recuerdos de la infancia, anuarios, viejas tarjetas de béisbol, algunos álbumes de fotos que pensé que podrían ser bonitos para la boda. Sofía abrió la puerta. Fue educada, eso se lo concedo, pero era el tipo de cortesía que se practica. Su sonrisa no llegaba ya a sus ojos. «Ay, hola, no sabíamos que vendrías», dijo parada en la puerta sin invitarme a pasar. Levanté la caja.
Solo pensé que tal vez querrían estas cosas. Tal vez para algunas exhibiciones de fotos o... ¡Ay!, dijo ella rápidamente. ¡Qué lindo! Pero creo que vamos a hacer algo digital como una presentación de diapositivas con nuestros teléfonos. Súper informal. Asentí. Claro, solo pensé que tal vez querrían algunas fotos de bebé de Adrián. Tomó la caja, pero no miró dentro. Adrián apareció unos segundos después. Parecía cansado o tal vez simplemente tenso. «Hola, mamá», dijo dándome un abrazo rápido. «No tenías que traer esas cosas en persona. Podrías haberlas, ya sabes, dejado por ahí». Estaba cerca. Mentí. Pensé en saludarlos. Sofía se aclaró la garganta. «De hecho, estamos a punto de irnos. Tenemos una cita en un lugar». «Oh», dije. «¿Encontraron un lugar?» Sofía sonrió. «Sí, una azotea en el centro. Es muy nosotros. Chic, pero no aburrido». «Suena encantador», dije ocultando la punzada. «¿Consideraron la hacienda El Olmo conozco a los dueños? Sí, hacen hermosas ceremonias al aire libre». La sonrisa de Sofía se tensó. «Sí, pero es un poco anticuado. Y queremos evitar cualquier cosa que se sienta demasiado, ya sabes, de boda de mamá y papá». Ni siquiera parpadeó al decirlo. Forcé una risa. «Claro, por supuesto». Se despidieron y cerraron la puerta antes de que yo llegara al elevador. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina y miré mis viejos libros de planificación de bodas. Carpetas gruesas llenas de muestras de tela, bocetos de flores, listas de proveedores, cronogramas. El tipo de trabajo que requería paciencia, pasión y precisión. Había dedicado décadas de mi vida a esas páginas y ahora mi propio hijo y su prometida lo habían reducido todo a un chiste. Anticuado, viejo, no es nuestra onda. Pude sentir que algo dentro de mí se endurecía. No era solo la exclusión, era la forma en que se hacía. Sutil, fría, con una sonrisa que decía: «No te lo tomes como algo personal», mientras lo hacía profundamente personal. Lo intenté una última vez. Los invité a cenar. Hice un asado casero su favorito. Puse la mesa con servilletas de lino y velas. Incluso horneé un pastel de manzana con canela desde cero, justo como le gustaba a Adrián de niño. Llegaron 30 minutos tarde. Sofía se quejó del olor apenas entró. «Ay, qué fuerte el olor aquí. No como carne roja». Sonreí y no dije nada. Adrián solo me dio un encogimiento de hombros avergonzado y sacó una silla. La cena fue incómoda, rígida. Traté de preguntar sobre la planificación, cómo iba la búsqueda del lugar, qué tipo de vestido estaba pensando Sofía. Ella me dio respuestas cortas, respuestas a medias. Luego, mientras servía té para todos, mencioné suavemente que conocía a una maravillosa costurera en el centro que todavía hacía vestidos a medida. Sofía dejó su taza un poco demasiado fuerte. «Sofía, sé que tienes buenas intenciones, pero honestamente siento que no nos estás escuchando. Estamos haciendo las cosas de manera diferente. No son los años 90. No queremos una boda tradicional y ya tengo a alguien en mente para que planee todo. Es increíble. Hizo una boda con temática ecológica en el desierto que fue simplemente... ¡guau!». Adrián se quedó callado. Asentí con las manos firmes incluso mientras mi corazón se rompía. «Bueno», dije en voz baja, «espero que sea todo lo que ustedes quieran que sea». Sofía sonrió. «Lo será. Tengo una visión muy clara y solo quiero que todos se queden en su carril para que todo salga sin problemas». Ahí estaba de nuevo. Esa frase, «quédate en tu carril», ya no era una solicitud. Era una orden, una declaración de dónde creía ella que yo pertenecía, fuera de las líneas de su vida. Recogí los platos, les empaqué una caja de sobras y besé a Adrián. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie, en el silencio, mirando la mesa vacía.
Ese fue el momento en que supe que no era parte de esto. No de verdad. Y la mujer a la que me había esforzado tanto por aceptar como familia había dejado perfectamente claro que no me quería en su historia. Bien, pensé. Quieres que me vaya, me quedaré en mi carril. Pero será mejor que tengas cuidado porque el camino que tomo no viene con un regalo al final. Sofía no buscaba una familia. Estaba construyendo un escenario y yo no encajaba en la estética. Aún así esperaba que Adrián pudiera verlo. Que tal vez, solo tal vez, notaría las líneas que sé que se estaban trazando. La forma en que su prometida me trataba como una reliquia para guardar. Pero la esperanza, como había aprendido demasiadas veces, puede ser más cruel que la verdad. Una semana después, Sofía me invitó a cenar de nuevo. Esta vez en la casa de sus padres. Una reunión familiar, lo llamó. No estaba segura si era una rama de olivo o una actuación, pero fui. Su casa era hermosa, fría pero hermosa. Muebles modernos, tonos grises por todas partes, ni una sola foto en las paredes. El tipo de lugar que parecía haber sido montado para una revista, no para ser vivido, no para ser amado. Sofía me recibió con la misma sonrisa suave de siempre. Su madre Diana ya ibas a la mitad de una copa de vino cuando entré. Me besó en la mejilla, su tono goteando con un encanto ensayado. «Bueno, Sofía», dijo. «Sofía nos cuenta que solías planear bodas. Eso debe haber sido un trabajo interesante». Interesante. Como si alguna vez hubiera sido una paseadora de perros a tiempo parcial o anfitriona de un club de tejido peculiar. Sonreí. Sí, durante más de 3 décadas. Me encantaba. Ayudé a muchas personas a crear recuerdos que duraron. Diana dio una sonrisa tensa. Bueno, gracias a Dios por Instagram ahora, ¿verdad? Es mucho más fácil en estos días. Miré a Adrián. No me miraba a los ojos. Nos sentamos a comer. La conversación giró en torno a paletas de colores, pasteles veganos, listas de invitados. Todas cosas que una vez había respirado, vivido y sangrado, pero ahora se discutían como si no tuviera nada que aportar. En un momento Sofía estaba describiendo una característica de iluminación que vio en línea. Es como un túnel de vides LED que late con la música, totalmente inmersivo. Estamos pensando en eso para la entrada de la recepción. Interesante, dije con cuidado. Solo ten en cuenta que una iluminación tan intensa a veces abruma a los invitados, especialmente a los mayores. Sofía me interrumpió sonriendo tensamente. Lo sé, Sofía. Por eso estoy trabajando con alguien joven, alguien actual. La habitación se quedó en silencio por un momento. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, no de vergüenza, sino de algo más oscuro, una furia tranquila que se aferró a la parte posterior de mi garganta. Pero me la tragué. Sonreí de nuevo y tomé otro bocado de ensalada como si nada hubiera pasado. Más tarde, Diana sacó viejos álbumes, los de ella, por supuesto. Fotos de la infancia de Sofía, vacaciones, bailes escolares. Sofía se acurrucó sobre ellos. Adrián asintió cortésmente. Yo saqué un pequeño sobre que había traído solo unas pocas fotos de bebé de Adrián, su primer Halloween, su primer paseo en bicicleta. La sonrisa desdentada que me dio cuando perdió sus dientes de enfrente. Pensé que sería dulce compartirlas. Se lo entregué. Pensé que tal vez algunas de estas podrían ir en la presentación de diapositivas. Son especiales para mí. Sofía miró hacia abajo. Ay, bueno, quiero decir, son lindas, pero queremos que la vibra sea más estilizada. Estas son muy reales. ¿Reales?, repetí sin estar segura de haber escuchado bien. Ella se encogió de hombros. Simplemente no están filtradas, no están tan curadas. Buscamos un tono más estético. ¿Sabes? Quise gritar. Esa es la infancia de tu prometido. Quise decir.
Ese es tu futuro esposo, desordenado y alegre y real. Así es como se ve el amor. Pero no lo hice. Volví a guardar las fotos en el sobre y no dije nada. Cuando me fui esa noche, Diana me abrazó con un brazo con la copa de vino aún en la otra. Sofía saludó desde la cocina. Adrián me acompañó a la puerta finalmente hablando en un susurro, una vez que estuvimos afuera. Siento si la noche se sintió incómoda. Lo miré, de verdad lo miré. Su rostro estaba cansado. No por el trabajo, no por el estrés de la boda, sino por el peso de mantener la paz entre dos mundos. No estoy molesta, dije, y lo dije en serio. Pero Adrián, tú siquiera ves lo que está pasando. Él se frotó la nuca. Ella solo está bajo presión. Su mamá la planner las publicaciones en línea. Todos tienen expectativas. Solo quiero que las cosas salgan bien. ¿A qué costo? Pregunté más suave ahora. ¿Qué estás sacrificando para que las cosas salgan bien? Él no respondió. Besé su mejilla y me alejé. En el auto me quedé sentada durante mucho tiempo mirando el resplandor de su casa, la iluminación curada, los muebles perfectos, las dos personas adentro, que decidieron que mi presencia no encajaba con su cuadro. Y me di cuenta de que no era invisible, porque no tuviera nada que ofrecer. Era invisible porque les recordaba cosas que no querían ver. Profundidad, historia, sustancia, cosas que no puedes filtrar en una etiqueta. A la mañana siguiente, saqué el fondo de la boda de su escondite. 20 años de ahorro de sacrificio, destinados a ser un regalo, a ser una bendición. Miré el número y el pequeño cuaderno a su lado, donde mi difunto esposo había escrito: para el día de Adrián. Haz que valga la pena. Lo miré durante mucho tiempo. Luego respiré hondo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tenía la chequera en mi bolso, esa de cuero suave, con las iniciales grabadas en oro, SV. Un regalo de mi esposo cuando la gente todavía se daba cosas pensadas. Le dije a la cajera que necesitaba modificar una cuenta, hacer un retiro y una transferencia parcial. La joven sonrió, tecleó con sus uñas pulidas en el teclado y no hizo preguntas. Para ella era solo otra transacción. Para mí era el último hilo que me ataba a una ilusión. El dinero que habíamos ahorrado no era solo dinero. Era amor en números, sacrificio en dígitos. Mi esposo y yo lo habíamos guardado poco a poco, a través de años difíciles. Buenos años de escasez. Él siempre decía: algún día le daremos la boda que nunca tuvimos. El tipo de boda que le diga que es amado. Y yo me había aferrado a esa promesa. A través de la viudez de las vacaciones solitarias, de cada sueño que pospuse, para que Adrián pudiera soñar en grande. Pero el amor no es ciego. El amor ve claramente y elige de todos modos. Lo que Adrián había elegido era una mujer que me veía como obsoleta. Lo que yo había elegido durante demasiado tiempo era el silencio en nombre de la paz. No iba a financiar mi propio borrado. Así que dejé unos simbólicos 1800 MXN en la cuenta lo suficiente para guardar las apariencias. El resto lo moví a una cuenta de ahorros privada a mi nombre. Sin anuncios, sin confrontaciones, solo un límite tranquilo finalmente trazado. Esa noche escribí una nota, una corta. La doblé en un sobre con un cheque por la cantidad simbólica. Queridos Adrián y Sofía, mientras se preparan para su gran día, quería ofrecer una pequeña contribución. Confío en que la harán hermosa y significativa a su manera. Les deseo a ambos alegría siempre. Con amor, mamá. La sellé y la envié por correo a la mañana siguiente. Pasó una semana. Ni una llamada ni un agradecimiento, solo silencio de radio. Luego una tarde Adrián vino solo sin previo aviso. Abrí la puerta y vi la tensión, la confusión, un hilo de culpa en su rostro. «Hola, mamá», dijo. «¿Podemos hablar?»
Nos sentamos en la sala. Le ofrecí té. Lo rechazó. No perdió el tiempo. Sofía vio el cheque, dijo. Se sorprendió. Asentí. Me imaginé que lo estaría. Ella pensó... Bueno, ambos pensamos que planeabas cubrir más como la cantidad total. Lo sé, dije suavemente. Pero cambié de opinión. Parpadeó. ¿Por qué? Lo miré a los ojos. Porque no fui invitada a ser parte de nada. Ni del lugar, ni de las decisiones, ni de la visión. Se me pidió que me quedara en mi carril, así que eso hice. Su mandíbula se tensó. No es así. Sofía solo quiere tener el control. Se abruma fácilmente. Está tratando de que las cosas sean perfectas. Perfecto no significa excluir a las personas que te aman, dije. Y abrumada no es una excusa para la falta de respeto. Él no respondió de inmediato. Lo observé. Mi hijo ahora un hombre dividido entre la lealtad y la verdad, entre la imagen que creía que tenía que mantener y la realidad que me negaba a ignorar. Ella siente que no la apoyas, murmuró. Levanté una ceja. Siente eso porque traté de ofrecer ideas, porque traje fotos de tu infancia, porque quería ayudar. Él miró hacia abajo. No iba a decir nada. Continué. Iba a seguir sonriendo, siguiendo la corriente. Pero la verdad es, Adrián, que tú dejaste que pasara. Te quedaste ahí y viste cómo me borraban. Él levantó la vista con dolor en los ojos. Eso no es justo. No, dije en voz baja. Solo es verdad. El silencio se cernió entre nosotros. Finalmente suspiró. Entonces, ¿eso es todo? ¿No vas a ayudar en absoluto? Sí, ayudé, dije, de la manera en que se me invitó a hacerlo. Se puso de pie, se frotó la nuca. Sofía Valopa a enloquecer. No respondí. No le ofrecí consuelo porque había terminado de curar heridas que yo no causé. Se fue poco después, apenas diciendo adiós. Y por primera vez en mucho tiempo no lloré después de que se fue. Porque no estaba de luto por el dinero. Estaba de luto por el momento que nunca llegó, el momento en que me convertiría en la madre del novio, en una familia que veía mi valor. Pero también sabía algo más. No estaban listos para el costo de fingir que yo no importaba. Y lo suficientemente pronto aprenderían que cuando cortas a alguien, no puedes cobrar por su amor. El paseo teatral por esos costosos pasillos, la rutina de princesa herida con partes iguales de furia e insulto. Dice que se siente traicionada, dijo Adrián cuando finalmente lo llamé de vuelta. Su voz era baja, cansada. Ella pensó que ibas a financiar toda la boda. Ya se comprometió a algunas cosas. Me mordí el interior de la mejilla. Se comprometió con dinero que no tenía. Ese no es el punto, mamá. No, dije suavemente. Creo que sí lo es. Lo que siguió fue una larga pausa. Luego la frase que me revolvió el estómago. Firmó un contrato con la Planner. Se me heló la sangre. ¿Firmaron algo?, pregunté, sin tener los fondos asegurados. Es un acuerdo de redes sociales, dijo rápidamente. Savannah Bloom. Es muy popular. Tiene como 2 millones de seguidores. Solo toma unos pocos clientes al año. Sofía le envió un mensaje y ella aceptó. Tuvimos que actuar rápido. ¿Y cuánto?, pregunté. Dudó. Adrián, ¿cuánto? 950.000 pesos. Tuve que agarrarme del borde de la encimera de la cocina. Le dieron a alguien que nunca han conocido a alguien que encontraron en línea casi 1 millón de pesos. Tiene muchísimos videos, mamá, testimonios, fotos. Es legítima. Tiene licencia, una empresa registrada, una dirección comercial, referencias. Sofía se encargó de esa parte. Me sentí enferma. Vi que todo se desarrollaba en cámara lenta. La confianza ciega, las decisiones apresuradas, la necesidad desesperada de impresionar. El tipo de error del que solo te das cuenta cuando es demasiado tarde.
Mamá, no tuvimos otra opción, continuó. Sofía ya había rechazado a la otra planner que entrevistamos. Ya le está diciendo a la gente que contratamos a Savannah. Cerré los ojos. ¿Y ahora la boda depende de que ella se presente? Ella se presentará, dijo, pero pude escuchar el quiebre en su confianza. No discutí. No grité. Había hecho lo que tenía que hacer. Me había alejado del curso de colisión, pero eso no significaba que quisiera verlos heridos. No de verdad. Aún así, ya no era mi trabajo rescatarlos. Pasaron unas semanas. Me mantuve en silencio, concentrada en mi propia vida. Caminatas por el parque, almuerzos con amigas, leer hasta tarde en la noche. Era solitario, pero también pacífico. El tipo de paz que viene de no fingir más. Luego llegó la llamada. Estaba en medio de la poda de rosas en el patio trasero, cuando sonó mi teléfono. Casi no reconocí la voz de Adrián. Estaba ronca y temblorosa. Se fue. Me congelé. ¿Qué? Savannah se llevó el dinero. El sitio web está caído. Sus números están desconectados. Su Instagram está borrado. Me senté lentamente en la banca del jardín. «Nos estafaron», dijo con la voz quebrada. «Todo se fue, mamá. Cada centavo». No hablé de inmediato. «¿Qué hacemos?», preguntó. «¿Qué dice Sofía?». «No me habla». La ironía tenía un sabor amargo en mi lengua. «Me está culpando», susurró. Dijo que yo debía haberte convencido, que esto no habría pasado si hubiéramos usado tu dinero. Me levanté caminando lentamente de regreso a la casa, un paso a la vez. «Eso no es cierto», dije. «Esto sucedió porque ustedes dos actuaron como si el dinero y mi experiencia estuvieran garantizados, como si les debieran algo». Él se quedó callado. «Lo siento», dijo finalmente. «Pero las disculpas no reconstruyen lo que la arrogancia destruye». En las semanas que siguieron me enteré de pequeños detalles a través de conocidos mutuos. La boda estaba cancelada, pospuesta. Dijeron al principio, pero era claro que era una excusa. Los proveedores cancelaron, se perdieron los depósitos, la tensión se convirtió en culpa, la culpa se convirtió en resentimiento. Y lo suficientemente pronto el compromiso se desmoronó. No me regocijé. No me puse en contacto. Me quedé en mi carril tal como me pidieron. Y desde mi carril vi cómo todo se desmoronaba. Porque eso es lo que sucede cuando construyes una boda sobre la exclusión y el ego, y te olvidas de dejar espacio para la sabiduría. Pasaron los meses. Meses tranquilos. El tipo de tranquilidad que hace eco. Al principio el silencio quemaba. Revisaba mi teléfono más a menudo de lo que admitiría, esperando un mensaje de texto, un correo electrónico, incluso un mensaje de una sola palabra. «Hola». Cualquier cosa que me mostrara que aún recordaba que yo existía. Pero no llegó nada. Ni disculpas, ni explicaciones, ni cierre. Él se había desvanecido en los escombros de un sueño que construyó sin mí. Y yo me quedé quieta. Llené mi tiempo con cosas pequeñas, cosas mundanas. Caminatas matutinas al mercado. Café por la tarde en el porche, un club de lectura en línea en el que nunca se hablaba, pero siempre seguía. Repinté el pasillo de un suave verde. Salvia. Limpié los closets que no se habían tocado desde que mi esposo falleció. Organicé años de pertenencias que tenían más recuerdos que función. Y poco a poco, sin siquiera darme cuenta, comencé a sentirme más ligera. Había algo extraño en eso, la idea de que ya no tenía que amoldarme a las expectativas de otras personas, que no tenía que encajar en un papel que alguien más me asignó. Ya no era la mamá planner. No era la anfitriona o la ayudante o la salvadora. Era solo Sofía. Y por primera vez en años eso se sintió suficiente. No era alegría exactamente, pero era paz. Empecé a decir que sí a las invitaciones de nuevo.
almuerzo con Laura del club de lectura, un recorrido por el jardín en la colonia, con Juana, una vieja amiga de la iglesia, una clase de cerámica donde mi tazón salió chueco y me reí más fuerte de lo que lo había hecho en años. Y lentamente comencé a recordar quién era antes de pasar tanto tiempo tratando de ser lo que otras personas necesitaban. Era extraño lo fácil que lo había olvidado. No borré a Adrián de mi vida. Su foto todavía estaba en la repisa. Todavía guardaba sus bocadillos favoritos en la despensa por costumbre. Pero dejé de contener la respiración esperando que regresara. Ese ya no era mi trabajo. Me estaba curando en silencio de la forma en que algunas heridas lo requieren. Sin dramas, sin anuncios, solo un respeto propio, tranquilo y deliberado. Luego una tarde me encontré con Laura, mi amiga, en el supermercado. Me preguntó si había escuchado sobre Sofía. Negué con la cabeza. Se mudó de nuevo con su mamá. Me dijo, ¿puedes creerlo? Después de todo. Yo sí podía. Le está diciendo a la gente que Adrián arruinó la boda, agregó Laura. Pero escuché que no fue solo la planner. Estaban peleando desde antes. Algo sobre que ella quería más control del que él estaba dispuesto a dar. No respondí porque en el fondo sabía que nunca se había tratado de una boda o una planner o una decisión. Se había tratado de poder, de imagen, de ego. Y las relaciones construidas sobre esas cosas no sobreviven a la primera tormenta. Más tarde esa noche me senté sola en la sala con las luces bajas, un libro abierto en mi regazo, que no había tocado en 20 minutos. Me quedé mirando la chimenea sin encender solo ahí y pensé en todas las versiones de mí misma que había intentado ser para otras personas. La que arregla, la que perdona, la pacificadora silenciosa. Fui todas ellas, pero ninguna me había traído el amor que pensé que lo harían. Y ahora en la quietud, vi la verdad. El amor no requiere que te encojas. El amor no te pide que desaparezcas. Te da la bienvenida con fallas y todo. O no es amor en absoluto. Esa noche dormí sin despertarme, sin sueños, sin el dolor de la culpa tirando de mis costillas, porque me había quedado en mi carril. Sí, pero también había elegido seguir adelante, y ya no miraba atrás. La planner Savannah Bloom, la que Sofía había idealizado como si fuera una deidad con tacones, fue expuesta oficialmente como una estafadora. No solo con Adrián y Sofía. Había estafado al menos a otras 4 parejas en todo el país. La historia apareció primero en un sitio de noticias local, luego en un blog de bodas y luego en las noticias de la noche. Me senté en la mesa de mi cocina bebiendo café viendo el segmento. Ahí estaba su foto filtrada pulida con esa estética de lujo peculiar y distintiva, por la que Sofía se había desmayado. Debajo el titular, planner de bodas en redes sociales, desaparece con cientos de miles de pesos en depósitos de clientes. No aplaudí. No dije, se los dije. Solo me quedé mirando la pantalla y dejé que el entumecimiento se asentara. Porque esto no era una victoria. Era una tragedia una que ellos mismos habían escrito. El reportaje mostraba a parejas llorando. Una mujer diciendo que su padre había sacado una segunda hipoteca. Otra pareja tuvo que cancelar su luna de miel. Y luego estaban los nombres Adrián y Sofía, mencionados en una breve oración como víctimas, locales del plan. Víctimas. La palabra se sentó pesada en mi boca. Porque si bien ciertamente fueron defraudados, y aunque nunca les desearía una pérdida financiera o vergüenza, no podía sacudirme la verdad más profunda y no dicha. No fueron solo víctimas de una estafadora, eran víctimas de su propia soberbia. Sofía quería un espectáculo. Adrián quería paz. Ninguno quería el tipo de ayuda que no viniera con etiquetas con personas influyentes o con proveedores aprobados por la estética.
Querían controlar la narrativa hasta que se desmoronó. Y ahora lo había hecho. Por lo que escuché a través de amigas, a través de susurros, Sofía estaba culpando a todos menos a ella misma, a la planner, al algoritmo, incluso a Takeras Adrián. El compromiso, que ya estaba frágil, colapsó bajo el peso de la decepción. Lo vi venir no porque fuera cínica, sino porque lo había visto demasiadas veces antes. Como planner vi a parejas construir bodas como si fueran actuaciones, no promesas. Y cuando el escenario se caía, también lo hacía el guión. Sofía se mudó una semana después de regreso a casa de su madre. Adrián se quedó en el departamento solo. No me llamó no en ese momento, pero yo sabía que lo haría. No pierdes todo y no miras eventualmente hacia lo que era real. Y yo era real. Siempre lo había sido. Aún así, no me quedé sentada esperando. En cambio, comencé a decir que sí, a más cosas de mi vida, a ser voluntaria en la biblioteca, a organizar un brunch dominical para algunas maestras jubiladas que no había visto en años. Me uní a un grupo de escritura, escribí sobre mis años en el negocio, conté historias con risa y gracia, y sin una pizca de amargura. Y comencé a sentir que algo nuevo florecía dentro de mí. No solo paz, sino orgullo. Porque quedarme en mi carril no había sido algo pasivo. Había sido poderoso. Había elegido la dignidad sobre el drama. Y mientras ellos perseguían ilusiones, yo me quedé quieta. Y vi cómo la verdad se revelaba sin levantar un solo dedo. Resulta que el silencio puede ser más fuerte que cualquier venganza. Ambas agarrando nuestros bolsos tratando de ganarle a la lluvia. ¿Te enteraste?, preguntó apenas ocultando su curiosidad. Ya sabía lo que venía. Lo cancelaron, Sofía y Adrián. Fingí estar sorprendida. Incluso agregué un suave y educado «oh», porque eso es lo que haces cuando alguien quiere decirte algo que ya entiendes más profundamente de lo que ellos jamás lo harán. Ella se mudó. Su mamá vino a ayudar a empacar, continuó Laura. Él todavía está en el departamento. Se ve un poco perdido. Le di las gracias, le deseé un buen día y volví a mi auto bajo la llovizna. No encendí la radio, no llamé a nadie. Simplemente me quedé sentada y dejé que la idea se asimilara. No era alegría lo que sentía. Y tampoco era alivio, era claridad. Porque cuando algo termina, especialmente algo que nunca fue construido para durar, no necesita aplausos, solo necesita reconocimiento. Pensé en la noche en que Adrián me dijo por primera vez que le había propuesto matrimonio, el brillo en sus ojos, la esperanza ciega, la creencia de que había encontrado algo verdadero. Y pensé en todas las veces que intenté advertirle sin lastimarlo. Intenté apoyar sin rendirme. Intenté ser incluida, sin rogar. Él no me había visto, no en ese momento. Y Sofía ella. Nunca se había mirado más allá de su propio reflejo, el tiempo suficiente como para ver a alguien en absoluto. Estaba triste. No por la boda que nunca sucedió. No por el dinero o el espectáculo, sino por la ilusión, los años que Adrián cargaría. La idea de que había estado buscando aprobación, no amor. Eso fue lo que más dolió. Que le había dado todo a alguien que solo lo había visto como un personaje en su historia curada. Y yo, la mujer que mejor lo conocía, había sido borrada del guión por completo. No lo llamé. No me puse en contacto. No porque estuviera enojada, sino porque había aprendido. No puedes enseñar a las personas a valorarte. Tienen que elegir hacerlo. Así que esperé. Y mientras tanto, llené mis días de vida. Vida real. Comencé a dirigir un taller en el centro comunitario, ayudando a mujeres jóvenes a planear bodas con presupuestos ajustados. No con fines de lucro, no para obtener reconocimiento, solo para transmitir lo que sabía. Lo que había ganado
a través de años de sudor, de desamor y de alegría. Ellas escuchaban, hacían preguntas, escribían cosas. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí escuchada de nuevo. Una noche después del taller caminé a casa a través del aire fresco de noviembre. El sol se estaba poniendo temprano, tiñendo todo de dorado. Me detuve en el pequeño parque de la calle, me senté en una banca y observé a una niña pequeña que intentaba volar un papalote que seguía cayendo y estrellándose. Su padre la animaba. «Inténtalo de nuevo. Casi lo logras». Y ella lo hizo. Una y otra vez, riendo, fallando, riendo de nuevo. Me di cuenta entonces de cuántas veces había intentado hacer que mi relación con Adrián fuera algo que no estaba lista para ser. Cuántas veces me había lanzado al viento solo para caer, solo para que me dijeran que era demasiado o no lo suficiente. Pero yo no era un papalote. No necesitaba que alguien más me levantara. Había construido mi propio viento. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas. El aire frío era afilado, honesto como la verdad. A veces incómodo, pero siempre necesario. Y en esa quietud lo perdoné. No porque me lo pidiera, sino porque finalmente había terminado de cargar un peso que no era mío. Él estaba parado cerca de mi reja cuando di la vuelta hacia la esquina. Dejé de caminar. Se veía igual. Y sin embargo no lo estaba más delgado, más viejo. No en años, sino en desgaste. La vida se había sentado en las líneas alrededor de su boca. Sus hombros ya no cargaban la misma confianza ingrávida. Había algo más aterrizado allí. Real. «Hola, mamá». Mi corazón se detuvo no por enojo o tristeza, sino por la inesperada ternura de escuchar esa palabra de nuevo. «Mamá». Abrí la reja, la empujé y entré. «¿Tienes hambre?», pregunté. Él sonrió asintiendo. «Me muero de hambre». No hablamos de Sofía durante el almuerzo. En cambio, hablamos de cosas pequeñas, su trabajo, el libro que estaba leyendo, un podcast que le gustaba. Lo dejé llenar el espacio como un niño que regresa a casa después de un largo viaje, desdoblando lentamente la verdad entre frases casuales. Y luego al final, cuando los platos estaban recogidos y la tetera silbaba, dijo su nombre. Su nombre es Emilia. Me di la vuelta. «Oh, es diferente», dijo en voz baja. «Suave, amable. Hace preguntas. Escucha». Hizo una pausa. «Preguntó por ti la primera vez que le conté sobre mi pasado. No sobre la boda, sobre ti. Dijo que quería conocer a Liz, la mujer que me crió». Sentí que algo se agitaba dentro de mí. Una esperanza cautelosa y tranquila. Ella no está tratando de probar nada. Añadió. No necesita controlar la historia. Solo quiere construir algo bueno. Le di una taza de té en nuestro viejo ritmo, regresando sin esfuerzo. «¿Y tú?» «Quiero hacerlo bien esta vez». Nos sentamos en silencio por un tiempo, del tipo que no necesita ser llenado. Luego se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Adentro, una foto. Emilia parada en un jardín. La luz del sol atrapada en su cabello sosteniendo un ramo de flores silvestres. Ella dijo que si alguna vez nos casamos, le gustaría que la planearas. Dijo sus ojos encontrándose con los míos. Dijo que sería un honor. Miré la foto no porque necesitara juzgar, sino porque quería ver a la mujer que me vio. Y lo que vi en su rostro no era brillo o destello o moda, era calidez. Puse la foto suavemente, mis dedos se demoraron solo un segundo más de lo necesario. «Me gustaría», dije, y lo dije en serio. No por la segunda oportunidad, no por el evento, sino porque por primera vez se me estaba pidiendo que entrara. No que se me diera por sentada, no que se asumiera, sino que se me invitara. Más tarde esa noche, después de que Adrián se había ido, me senté en la mesa de la cocina con una nueva libreta, páginas en blanco, un comienzo limpio.
Escribí su nombre en la parte superior, Emilia, y debajo comencé una lista, no de decoraciones o colores, o mesas, sino de sentimientos que quería que su boda contuviera. Alegría, honestidad, amabilidad, gratitud, porque no se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de hacerlo real. Y esta vez yo estaba lista. De alguna manera no era la primera vez que me pedían que ayudara a planear una boda, pero era la primera vez que me sentía vista mientras trabajaba. Ya no se trataba solo de ejecutar una visión, se trataba de compartir una. Y por primera vez en años me di cuenta de cuánto había extrañado ser parte de algo real, algo que no necesitaba ser perfecto para ser hermoso. Emilia y yo pasamos los fines de semana juntas. Ella traía café. Hablábamos de muestras de tela de la disposición de las mesas y del deseo de su familia de tener una ceremonia al aire libre. A veces solo hablábamos de la vida de su trabajo, de sus sueños, de cómo había crecido en un pueblo pequeño en el centro del país y de cómo nunca había querido una boda grande. Solo quería que se sintiera como ella. Y me di cuenta de que más que nada esto no era un trabajo para mí. Esto era algo que había estado esperando, un momento para contribuir no solo a su felicidad, sino a la mía. Elegimos un lugar pequeño en un jardín cercano, uno que tenía un significado personal para Emilia y Adrián. La ceremonia sería íntima, solo familiares y amigos cercanos. Sin lujos, sin tendencias exageradas. Era simple, pero era suya. Una tarde, mientras estábamos finalizando los detalles, Emilia se detuvo y me miró con los ojos muy abiertos por la gratitud. «Eres tan buena en esto», dijo sacudiendo la cabeza. «Ojalá hubiera sabido de ti antes. Has hecho todo esto mucho más fácil, mucho más real». Sonreí una pequeña parte de mí sintiendo el peso de esas palabras. Porque por primera vez en mucho tiempo, no era solo una madre o una planner o una hija de alguien que se había desvanecido en el fondo. Se me veía por lo que realmente era alguien que sabía cómo crear recuerdos. Y eso es en lo que se estaba convirtiendo esta boda, no en una serie de decisiones tomadas por personas influyentes de Instagram o gurús de las redes sociales. No en una estética curada, sino en una colección de momentos, hilos y sentimientos que conectaban a las personas con lo que realmente importaba. Emilia y Adrián habían tomado sus propias decisiones, cometido sus propios errores. Pero estaban construyendo algo real, pieza por pieza. Y esta boda no era una actuación. No era un espectáculo. Era su declaración, una promesa el uno al otro que estaba basada en el amor, no en la perfección. Llegó el día de la boda. El clima era perfecto, soleado pero fresco, el tipo de día de principios de otoño que te hace creer en las segundas oportunidades. Adrián estaba al frente con un traje sencillo, sus manos temblaban un poco. Me miró y sonrió, un gesto de aprecio tranquilo, como un hombre que finalmente había descubierto lo que realmente importaba. Cuando Emilia caminó por el pasillo, los invitados no jadearon ni susurraron. Solo miraron contentos. No había nada exagerado en la escena. Solo dos personas, sus ojos fijos el uno en el otro. Dos personas que habían aprendido que habían cometido errores, pero que estaban listas para hacerlo bien esta vez. Mientras ella estaba frente a él, tomó su mano y dijo sus votos. Palabras simples, palabras honestas. No prometieron ser perfectos. No prometieron un para siempre sin dificultades. Prometieron elegirse el uno al otro día tras día, caminar uno al lado del otro, sin importar lo que se les presentara. Y en ese momento me di cuenta de algo. Había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo, esperando que todo encajara, esperando la disculpa, esperando el reconocimiento. Pero el momento que había estado esperando no venía de nadie más.
Venía de mí. Yo ya había perdonado. Ya me había curado. Y ahora podía dejar ir el pasado para siempre. La ceremonia terminó. La recepción comenzó. La comida era sencilla, pero deliciosa. La música era suave. Y no hubo bailes grandiosos ni centros de mesa de vidrio y oro. Solo risas, conversaciones y la calidez de las personas que se habían reunido. No por un espectáculo, sino por amor. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se fueron, Adrián y Emilia se acercaron a mí. Él me rodeó con sus brazos abrazándome con fuerza. «Gracias», susurró. Esto fue todo. Y Emilia, con los ojos brillando con el tipo de gratitud que solo había soñado, colocó su mano suavemente sobre mi hombro. «Tú fuiste el corazón de esto, Sofía. No puedo imaginar cómo habría sido este día sin ti». No necesitaba más palabras. No necesitaba más validación. Había sido parte de algo real. Y mientras la noche terminaba, me paré en el borde del jardín observando a Adrián y Emilia bailar su primer baile. No la actuación perfecta e impecable, sino el balanceo torpe, imperfecto y alegre de dos personas que se habían elegido mutuamente. Sonreí para mí misma. Me había quedado en mi carril, pero al hacerlo había encontrado mi camino de regreso a ellos. De regreso al amor del que siempre había sido parte. No como la madre del novio, no como una organizadora, sino como Sofía. Y eso era suficiente. No supe mucho de Adrián de inmediato, no porque no quisiera, sino porque por primera vez no necesitaba hacerlo. El peso del pasado se había movido y lo que se había fracturado lentamente comenzaba que iba a sanar. No teníamos que hablar todos los días o todas las semanas. La distancia entre nosotros nunca había sido sobre el amor. Siempre había sido sobre las expectativas. Y ahora ambos entendíamos que el amor no viene con condiciones. No viene con etiquetas o roles. Simplemente viene a veces en silencio, a veces ruidosamente, pero siempre con aceptación. Yo había aprendido a darle eso. Él había aprendido a darme lo mismo. Una noche aproximadamente, un mes después de la boda, Adrián me llamó. «Mamá», dijo, «estoy con Emilia. Estábamos hablando de la boda. De ti». Hice una pausa un poco sorprendida. «¿Qué hay de mí?» Bueno, Emilia dijo algo. Se quedó en silencio por un momento. Dijo que si hubiera podido tener a alguien para planear su boda, habrías sido tú. Cree que eres el corazón de todo, que lo que haces no se trata solo de hacer que las cosas sean hermosas, se trata de hacer que las personas sientan algo. Pude escuchar la sinceridad en su voz y me impactó más fuerte de lo que esperaba. No había pedido gratitud. No había esperado nada a cambio. Pero escuchar esas palabras, escucharlo reconocer lo que había hecho por ellos, no solo como una planner, sino como una madre, una mujer que siempre había dado tanto de sí misma a los que amaba, hizo que algo dentro de mí cambiara. Era como si estuviera viendo las piezas de mí que había olvidado, las partes que siempre habían estado allí, incluso cuando otros no podían verlas. «Creo que tiene razón», dije en voz baja. Siempre me ha encantado crear momentos para la gente, pero necesitaba saber que eran míos para crear. No porque se esperaba que lo hiciera, sino porque quería hacerlo. «Lo entiendo ahora», respondió. «Siento que me haya tomado tanto tiempo verlo». Me recosté sintiendo que la comodidad de esas palabras se asentaba a mi alrededor. No fue una gran disculpa. No se trataba de arreglar todo o borrar el pasado. Simplemente se trataba de reconocer lo que había sucedido y lo que había cambiado. Y eso fue suficiente. Hablamos un rato más sobre el futuro, sobre Emilia, sobre la vida. Nada profundo, solo los detalles mundanos y reconfortantes de la vida cotidiana. Después de que colgamos, me senté en silencio en la cocina.
El sol de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando un cálido resplandor dorado a través de la ventana. Pensé en todo lo que había sucedido, los años de arduo trabajo, los sueños que había vertido en los demás, los momentos en que se me había dicho que no era suficiente, la forma en que me había doblado una y otra vez por una familia que no siempre me había visto. Y luego pensé en el presente, en Emilia, que me había recibido en su vida con los brazos abiertos, no como un requisito, sino como una elección. Pensé en Adrián, que finalmente había encontrado su camino de regreso, a mí no en disculpa, sino en reconocimiento. Me había quedado en mi carril. Había mantenido mis límites, había silenciado mi voz cuando no era deseada, pero cuando llegó el momento había hablado no con enojo o arrepentimiento, sino con una fuerza tranquila y al final había encontrado la paz. Porque a veces cuando te mantienes fiel a ti misma y dejas ir las cosas que no te sirven, cuando dejas de forzar las cosas y dejas que la vida se desarrolle por sí sola, el universo tiene una manera de devolver todo a donde pertenece. Yo era suficiente, y esa era la cosa más liberadora que jamás había aprendido. Más tarde esa noche, mientras me sentaba en el porche con una copa de vino, escuché pasos que subían por la entrada. Levanté la vista para ver a Emilia caminando hacia mí, sonriendo mientras se acercaba. «Solo quería darte las gracias de nuevo», dijo sentándose a mi lado. «Por todo, por hacerlo tan real, tan perfecto». Sonreí, pero no era la sonrisa de alguien que solo estaba haciendo su trabajo. Era la sonrisa de una mujer que finalmente se había dado cuenta de su valor. «De nada», dije en voz baja. A medida que las estrellas comenzaban a parpadear sobre nosotras, me di cuenta de que este momento era el que había estado esperando todo el tiempo. No una boda, no un gran gesto, sino la realización tranquila y suave de que mi viaje siempre había sido sobre mí también. Sobre encontrar mi lugar, sobre no solo ser parte de la historia, sino saber cuándo tomar la iniciativa. Y finalmente estaba lista para hacer eso. No solo por ellos, no solo por nadie más, sino por mí. Me había quedado en mi carril y eso me había traído exactamente a donde necesitaba estar.